María José, ¿estás? Sí, claro, sí, sí. Muy Hola, buenas bien. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer encontrarte. Bueno, quería comentar para todas las personas que nos siguen, a Basta de Mutilar Nuestros Árboles, a María José Lubertino, que ambas somos parte de Tierras Ferroviarias Verdes. Bueno, María José Lubertino, la presento. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido constituyente, o sea, ella participó en la redacción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996. Es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, fundadora de la Red de Mujeres de Ambiente, de defensoras del ambiente y el buen vivir, y además fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido. Hoy vamos a hablar de varias cuestiones que nos preocupan. Basta de mutilar, como les dije. Hemos trabajado por el patrimonio arbóreo desde el año 2010 aproximadamente. Desde el año 2002 existe nuestro grupo. Y bueno, ahora en esta lucha por el arbolado y en los espacios verdes, nos hemos relacionado con varias organizaciones de la ciudad de Buenos Aires que defienden el bien común, que defienden los espacios verdes en contra de la enajenación de las tierras públicas. Creemos que las tierras públicas deben ser para el bien común y no para algunos pocos privilegiados como desarrolladores inmobiliarios o intereses comerciales. Así que bueno, María José viene a hablar por Tierras Ferroviarias Verdes y en particular por el, el playón ferroviario de la estación Palermo. Así que, María José, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Marian, y un saludo a toda la gente de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que hace tantos años que venimos trabajando juntos por estas causas comunes. Y Mm. bueno, como lo contaba Marian, nos encontramos en la necesidad de defender las tierras públicas que están siendo vendidas de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima, y luchar por ampliar los espacios verdes públicos para mejorar nuestra calidad de vida. La cantidad de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires ha ido disminuyendo de 7 metros cuadrados por habitante a principios del siglo XX hasta menos de 4 metros cuadrados por habitante en la actualidad, y algunos dicen que aún menos que eso. Mm. Casi en el mismo periodo se generó el Gran Buenos Aires, que con una población de 12 millones de habitantes, algunos dicen 16 millones de habitantes, depende de cómo se cuente, tiene en total toda la región metropolitana 1 metro cuadrado verde por habitante. Esto además con una distribución inequitativa y desigual. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la Comuna 3 no llegan ni a 60 centímetros cuadrados por habitante. Es evidente que los espacios de contacto con la naturaleza son escasos y no cubren las necesidades de salud física y mental de la población, y esto se ha hecho más que evidente en este Mm. tiempo de pandemia. Por otra parte, la urgencia de la adaptación al cambio climático, un tema que ustedes deben hablar frecuentemente, porque cuidando el arbolado es parte de esa adaptación al cambio climático, y la necesidad de contribuir a frenar la pérdida de la biodiversidad, otorga a estas tierras ferroviarias verdes, lo convierte en un ecosistema con un rol esencial, ¿no? Por todo esto, es de vital importancia frenar el saqueo de las tierras públicas ferroviarias del que somos objeto. Desde la década del 90, con el menemismo, hubo sucesivos gobiernos de la nación y de la ciudad que se han dedicado a vender y habilitar construcciones o concesiones, tanto en las tierras ferroviarias como en la costa, que ahora también es otro tema de nuestra preocupación en el grupo, Mm. que hemos presentado Sí. varios proyectos y que hay una iniciativa que se está firmando para que no vendan la costanera, que también somos parte de todos los que integramos Tierras Verdes Ferroviarias.
Entonces, tenemos que decir que la ciudad se ha dedicado a vender y habilitar construcciones sobre las tierras ferroviarias y sobre las tierras costeras, y que esto se ha incrementado en los últimos 14 años del gobierno de Macri y de Larreta en forma vertiginosa, sobre todo en el gobierno de Larreta, que multiplicó en una proporción geométrica las ventas y privatizaciones. Para conquistar más superficie verde y pública, es necesario preservar las tierras verdes dentro del dominio público del Estado Nacional, como son las tierras ferroviarias, ya que son las únicas disponibles para convertir en estos pulmones verdes de semejante escala. Nosotras hemos presentado desde Tierras Ferroviarias Verdes 5 proyectos de ley vinculados a los playones ferroviarios y un proyecto de ley vinculado a la costa, a la costanera. Los 5 proyectos de ley que hemos presentado tienen que ver con los playones ferroviarios de Palermo, Caballito, Colegiales, Villa Urquiza, Liniers, y también hay otro proyecto que hace referencia a los bajo viaductos, es decir, los espacios que se generan debajo de los pasos a nivel cuando estos son elevados. Entonces, en principio, hay una tendencia del actual gobierno de la ciudad que prorroga malas costumbres anteriores, que privatiza también estos espacios, como vemos el caso de lo que está ocurriendo en Belgrano, y lo que están pensando es en hacer lugares gastronómicos, digamos, una privatización también de esos espacios públicos. Nos están preguntando cómo podemos acceder a esos proyectos. Bueno, tal vez Marian pueda cortar y pegar el link, pero contémosle que hay en Twitter, en Facebook y en Instagram, hay un espacio de tierras ferroviarias verdes, y que nosotros también estamos posteando, tanto desde Basta de Mutilar Árboles, o en mi caso desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, hemos subido estos proyectos de ley. Si no, déjanos un mail a la persona que están hablando, déjennos sus mails y se los mandamos por correo electrónico, si no. Sí, Pero bueno, también es interesante decir que tenemos una dirección de correo electrónico que es tierrasferroviariasverdes@gmail.com, y si nos escriben ahí podemos enviar los proyectos, y además ya hicimos con un documento de Google la firma de adhesión a los 5 proyectos de ley, y en esta semana estaríamos sacando la adhesión por un Google Doc al proyecto de ley para reemplazar ese proyecto anacrónico y avasallador de los derechos ciudadanos, que es la nueva Dubái de Irsa en la Costanera Sur, por un lugar que sea 70% humedal natural y un 30% para actividades culturales, para actividades deportivas y para actividades educativas, entre los cuales se incluyen, además de deportes, el tema de huertas orgánicas. Así que tierrasferroviariasverdes@gmail.com o cualquiera de las redes de Tierras Ferroviarias Verdes. Yo lo que te quería, preguntar, María José, es ¿qué te parece que sucede para que tantas personas desconozcan el arrasamiento de las tierras públicas, de los espacios verdes, de los bienes comunes, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no es el único lugar donde ocurren? Pero hablando de nuestra ciudad, ¿por qué te parece que sucede esto, de que tanta gente desconoce el problema? Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia ecológica, cada vez hay más conciencia ambiental. Me parece que esto se visualiza en la defensa de que cada uno defiende hasta el árbol que está en su vereda cuando vienen a tirar un árbol abajo. Hemos visto personas que se abrazaban a los árboles o te mandan inmediatamente la foto. Pero hay como por parte de algunas personas una suerte de resignación frente a lo que nosotros llamamos el extractivismo urbano. El extractivismo urbano es como una pata
de este sistema capitalista y patriarcal que piensa que se pueden utilizar los bienes comunes y los bienes naturales de una manera infinita. Tal vez la gente lo ve con mayor claridad cuando nos referimos al extractivismo minero o al extractivismo sojero con el uso de agrotóxicos. O sea, es más fácil identificar el extractivismo cuando decimos arrasaron un bosque o se cae a pedazos un pueblo porque han utilizado cianuro y depredaron una montaña. En la ciudad se da por dado que la ciudad es la antítesis de la naturaleza, pero esto no tiene por qué ser así. Nosotras proponemos un urbanismo ecofeminista que lo que hace es pensar que las ciudades deben construirse en armonía con la naturaleza sobre la que se asientan. Esto, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, parte de pensar que estamos en una ciudad que está sentada sobre ríos y arroyos. Entonces, lo primero que hay que hacer para mantener la vida en las ciudades es permitir que la biodiversidad y la naturaleza sobre la que la ciudad se asienta sobreviva. La verdad que en la ciudad de Buenos Aires se hizo bastante todo mal, sobre todo los gobiernos militares que entubaron los arroyos, que antes eran arroyos que estaban al aire libre. Se sigue haciendo todo mal cuando se hacen desagües cloacales a esos arroyos sin tratamiento. Hay muchas cosas que se podrían hacer para cambiar la manera en la que estamos contaminando el riachuelo y contaminando el Río de la Plata. Eso sería lo más básico de lo básico para que nos demos cuenta en dónde. Pero claro, como son, debe haber gente en esta ciudad que vive aquí sin saber que hay ríos y arroyos por debajo, que solo se enteran que hay un arroyo cuando hay una inundación. De la misma manera que la gente tomó más conciencia de la falta de espacios verdes en el último tiempo, por un lado, por la pandemia y los departamentos en los que vivimos donde no tenés ni una terracita, ni un balconcito, ni una plantita, y eso se ha ido agudizando. El extractivismo urbano consiste en dejar que sea los desarrolladores inmobiliarios los que planifican la ciudad en lugar del planeamiento participativo y ciudadano que nosotros instauramos en la Constitución de la Ciudad en 1996. Entonces, obviamente, el capitalismo salvaje se va estableciendo en todo el mundo. Esto pasa en todo el mundo. Yo he tenido reuniones con diseñadores y ecologistas urbanos de Panamá, de China, de Europa, pero depende en gran medida de los gobiernos en cada ciudad si le ponen límites a ese desarrollo salvaje y puede convivir el mantener el patrimonio o se demuele todo, como está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, y si se puede arrasar los espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad del mundo que para la cantidad de habitantes que tenemos carece de espacios verdes. Esto no le pasa a Roma, no le pasa a París, no le pasa a otras ciudades de América Latina que preservan sus espacios verdes más allá de que hay un desarrollo urbano. Pero volviendo a tu pregunta, creo que mucha gente desconoce este tema porque no hay conciencia de estos temas hasta que se desencadenan sus graves consecuencias. Me parece y confío mucho en los jóvenes que ahora tienen más conciencia ecológica y bueno, y los mayores que también vamos ayornándonos y sabemos de estas cuestiones. Sí.